el tema de la jornada son los despidos a trabajadores estatales. No hay un número claro. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, habla de 11.000 despidos, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, dice que son alrededor de 15.000, pero bueno, no hay un dato concreto. Muchos de estos trabajadores se enteraron que fueron despedidos minutos antes u horas antes de que comenzara el feriado. Esto fue en general por mail, como contaban algunas de las compañeras que vinieron en el bloque anterior. También hubo otros casos en donde se enteraron en el mismo momento de comenzar la jornada laboral del día de hoy. Previendo esta situación es que la Asociación de Trabajadores del Estado había convocado a realizar hoy una actividad en donde se ocupaban los puestos de trabajo. Por más que el gobierno quisiera hacer esta ola de despidos, presentarse a los puestos de trabajo y además realizar asambleas allí mismo. Mencionemos por último, antes de pasar a otra entrevista sobre este tema, que en los lugares de trabajo se encontraban militarizados que estaban llenos de policías en distintas dependencias, organismos, ministerios y secretarías. Vamos a comenzar entonces con otra entrevista. En este caso nos visita Valentina del ex Ministerio de Cultura y también David del INADI. Bueno, les agradecemos por venir a Barricada TV y les quiero pedir primero que nada que nos cuenten cómo fue la jornada de hoy. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos la posibilidad de difundir. Nosotros ya hace más de 15 días en una asamblea general en el hall del CCK habíamos votado que el primer día hábil los ingresos iban a ser colectivos. Tenemos la experiencia de los despidos de Abeluto en los que nos pusieron rejas y no nos dejaron ingresar, entonces sabíamos que la sensación de llegar solo a tu lugar de trabajo y que no te permitan entrar y no poder retirar tus cosas no podía volver a repetirse. Votamos eso a sugerencia de la Asamblea del Museo Nacional de Bellas Artes, que no tuvo despidos, pero que acompañó en el día de hoy los ingresos colectivos, y en muchos de nuestros edificios nosotros logramos entrar. Secretaría de Cultura, ex Ministerio, lo que tiene es que estamos desperdigados, no somos un solo edificio, somos muchos museos, algunos edificios administrativos y en la mayoría logramos entrar. Los despidos fue así, el miércoles a las 9:20 de la noche empezaron a llegar mails. Durante horas habíamos estado entrando a nuestros mails, entrando al GEDE para ver si lográbamos efectivamente estar logueados, hasta que empezó a llegar el primer mail y ahí nos dimos cuenta que habían sido tan perversos de hacer la notificación por fuera del horario de trabajo para que no hubiera ninguna posibilidad de reacción. Bueno, hoy reaccionamos juntos, entramos a los lugares de trabajo y nos concentramos en el CCK a hacer una asamblea a las 14. Cuando llegamos nos cerraron las puertas del CCK para que no la pudiéramos hacer adentro, se la cerraron al público en general, suspendieron la función que había a las 8 de la noche y a los trabajadores que estaban dentro y querían salir a la asamblea no los dejaron salir durante 20 minutos secuestrados adentro del edificio para que no participaran de la asamblea. Es una situación de locos. Es el protocolo de Bullrich llevado a la enésima potencia en la idea de amedrentar y aterrorizar a las trabajadoras y a los trabajadores en su derecho constitucional a huelga, en su derecho constitucional a defender los puestos de trabajo. Sí, exactamente. Con nosotros fue lo mismo, podemos repetir las mismas palabras. Esto hay una mecánica y una manera de comunicar y llevar adelante esta política muy pensada porque se replica en todos los lugares. Nosotros tuvimos una asamblea el miércoles último, donde también se votó asistir acá al trabajo, discusión permanente, porque también teníamos idea de que iba a haber despidos. La asamblea nos retiramos a las 6 de la tarde, a partir de ahí comenzaron a llegar las notificaciones también por GEDE y por mail institucional de los despidos que estaban dándose, sobre todo en las delegaciones. Los primeros fueron en las delegaciones, cosa que también la comunicación entre los compañeros era muy difícil en ese momento por los 6 días de feriado y además por la manera en que estaban comunicando todo. Recién hoy, por lo votado, nos encontramos, igual que ellos y que otros institutos, en el lugar de trabajo, para ocupar el lugar de trabajo, y ahí nos encontramos con una brutal presencia policial dentro del edificio, donde no se nos permitió entrar a hacer esa asamblea y eventualmente ocupar nuestro lugar de trabajo. Entramos igual, no fue fácil entrar, pero entramos, ahí decidimos continuar con la asamblea, como comenzó a decirse en algunos medios,
que habíamos tomado el INADI no fue tomado. El INADI fue ingresado por sus trabajadores para trabajar. Por eso decidimos retirarnos y hacer la asamblea en la calle para que se evidenciara que los únicos que estaban tomando el INADI eran las fuerzas policiales en ese momento. También no tuvimos, como seguramente en todos los institutos, respuesta de las autoridades. Hubo un silencio absoluto, no se recibió ni a los trabajadores, no se recibió a ninguno de los dos sindicatos, había silencio absoluto, por lo que, bueno, también tenemos ese desconcierto en cuanto no había un diálogo para poder ver cuáles iban a ser los pasos a seguir, tanto de la intervención como nuestros. Por eso estamos en asamblea permanente. Mañana volveremos a repetir este accionar, volvemos a estar en el INADI y bueno, ahí veremos en asamblea, adentro o afuera, vamos a estar adentro seguramente, cuáles son los pasos a seguir. Y en consonancia, obviamente, con los demás institutos con los que nos solidarizamos y por eso estamos todos juntos acá. Justamente sobre eso último quería preguntar, ¿qué es lo que se definió en la asamblea? Queda claro, quería hacer este comentario, que el ajuste va de la mano con el accionar represivo, ¿no? Como en general nos acostumbran este tipo de planes. Mira, nosotros desde Cultura, el fin de semana largo, lo que hicimos fue reunir a la comisión de despedidos el día viernes. El domingo fuimos a hacer una acción y una intervención en el Museo Nacional de Bellas Artes con la gente que visitaba el museo, aprovechando que es un lugar muy visitado y denunciando la situación. Y en la asamblea de hoy votamos, primero, mandatar al conjunto de las delegadas y de los delegados a que en el plenario de ATE Nacional de hoy y en el de ATE Capital de mañana se proponga un paro nacional de 24 horas, no una jornada de lucha, no un cese de actividades, sino un paro activo con movilización, porque entendemos que no podemos seguir teniendo acciones separadas. Necesitamos consolidarnos en un plan de lucha que le dé la espalda a las compañeras y a los compañeros que acaban de tener un contrato trimestral y están aterrorizados de ser los próximos despedidos, de que el sindicato va a luchar por estos, porque si nosotros no logramos revertir la situación de marzo, muy difícil va a estar en junio o julio con la próxima tanda de despidos de los compañeros que firmaron contrato trimestral. Entonces, ir a un paro, pero que sea una acción de lucha. Recién daba confusión la palabra, ¿no? Ocupar nuestros puestos de trabajo. La intención de entrar a los lugares de trabajo tenía que ver con decir algo que para nosotros es clave. Pasamos la mayor cantidad del tiempo de nuestra vida adentro de esos lugares. Nuestra vida funciona ahí, son nuestros amigos, nuestros compañeros. No están despidiendo al escritorio de al lado. Para mucha gente es un número. Son personas que se enferman, que discuten, que tenemos posiciones comunes de cómo llevar adelante una política, las tenemos en contrario. Entonces, lo que nos están cambiando es nuestra manera de vivir, de conformar nuestra vida. Y esto no quiere decir, ¿no? Hoy nos insultaban mucho en las redes, nos viven insultando, no solo el vocero presidencial se encarga de atacarnos desde la Casa Rosada, sino que en todos lados nos atacan sus tuiteros. Y nosotros lo que decimos es, trabajamos y queremos trabajar, queremos poder mantener a nuestras familias. Recién las compañeras estaban acá diciendo el tarifazo, la devaluación, el aumento en los alimentos y demás. Bueno, desde luego, o sea, ¿cómo alguien con el 60% de las trabajadoras y de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza no va a dar una batalla por su puesto de trabajo en este contexto? Que el presidente de la Nación salga a decir que nos va a judicializar por defender nuestros puestos de trabajo, lo único que genera es la bronca intrínseca de decir nosotros vamos a defender los puestos de trabajo de estos compañeros y de todos los compañeros con los que se metan. Han despedido delegados, han despedido embarazadas. Y no es cualquier cosa. La ley Ómnibus se planteaba poder el despido de las embarazadas. Entonces, no pudieron hacer pasar la ley Ómnibus y hoy nos despiden a las embarazadas. Mucha gente no sabe que los estatales no tenemos derecho a indemnización. Como es una no renovación de contrato, los compañeros no están teniendo liquidación. O sea, es el último sueldo y el mes que viene ya no tienen absolutamente nada. Acá no hay nadie que se esté enriqueciendo con el despido, como nos dicen muchas veces en las redes sociales. Para nosotros el puesto de trabajo no es solo llevar adelante políticas públicas, es también poder defender un país en el que los asalariados tengamos un salario que sea con un aumento del sueldo. Nos dieron una paritaria del 8%, es una tomada de pelo. Si pensaban que por un 8% iban a dividir a los que están adentro con los que estamos afuera, de ninguna manera. La unidad de los trabajadores es lo que va a primar en este contexto. Exacto, y vos fíjate que a donde está apuntando esta política es a cultura, a educación, a trabajo, a salud. Y particularmente en el INADI, voy a hablar del INADI, nosotros trabajamos
con los grupos sociales más vulnerados y más vulnerables. Inadi trabaja con discapacidad, trabaja con adultos mayores, con violencia de género, con migrantes, con niñas. En eso trabaja Inadi. Inadi no se anticipa a la defensa. No solamente la denuncia es materia de trabajo de Inadi. Inadi ha tenido en todos estos años una labor de educación, de capacitación en empresas estatales y privadas para saber cómo se tiene que atender un discapacitado, una persona sorda, capacitaciones en los colegios para ver qué pasa con los chicos con autismo, en los clubes de fútbol, en el tratamiento de las mujeres y el deporte, un montón de cosas del día a día, no es solo la denuncia. Dicen que somos la policía del pensamiento, ¿no? La policía reprime, y eso lo vimos hoy. Nosotros generamos derechos, y esos derechos son los que están en peligro. En cultura, en trabajo, en toda la sociedad, y en el INADI particularmente, los derechos de los más vulnerables. Por eso queremos ir a nuestros lugares de trabajo y seguir trabajando por ellos. No solo defenderlos, sino ir más allá de la defensa, generar derechos, que es lo que ahora nos quieren sacar. Agustín, una cuestión. La mayoría de los despidos se dieron territorializados, en la SUDAI del ANSES, en las delegaciones del ENACOM, en los CDRs, en las delegaciones del INADI, en nuestro caso, en las orquestas infantiles que hay en el resto del país. Tenemos 12 docentes de orquestas despedidos. Digo, reprodujeron en las sedes del INCA, reprodujeron esto en todo el país. Y desde nuestro punto de vista, esto tiene dos situaciones. Una es que quieren desperdigar nuestra posibilidad de respuesta. Entonces nos han separado, han empezado por el interior porque era mucho más difícil si tenés 15, 20, 30 despedidos en cada lugar. Pero ahora, 15.000 despidos es la masividad suficiente para que nosotros contestemos de la misma manera. Acá las compañeras decían, necesitamos un paro de las dos centrales. Sí, necesitamos un paro, pero también lo que necesitamos es darnos cuenta la potencia que tenemos nosotros y coordinar que cada uno de esos CDR, que cada una de esas delegaciones, que cada uno de nuestros despedidos y despedidas en el interior, con el apoyo de los ciudadanos. Vos sabés que cerraron ANSES y significa que los adultos que se tienen que movilizar o los trabajadores para hacer un trámite al pueblo de al lado, en algunos casos tienen que pagar 6.500 pesos de transporte de ida y de transporte de vuelta. Por ejemplo, de Esquina Corrientes a Goya Corrientes para poder hacer un trámite. Lo que significa que ya no lo van a hacer. O sea, que van a renunciar a sus propios derechos en función de que no van a tener plata para poder pagar con jubilaciones de 130.000 pesos por mes ese transporte cada vez que tengan que hacer la denuncia. Entonces nosotros nos tenemos que apoyar en los ciudadanos y tenemos que construir que cada uno de esos lugares tenga, sí, la ocupación, pero no para trabajar. La ocupación para garantizar la unidad entre los que tenemos trabajo y los que no tenemos trabajo y dar una batalla que sea al unísono, todos juntos, organizados y sin diferencia de sindicatos, sin diferencia de situación de afiliación ni de contratación. Acá somos todos trabajadores y todas trabajadoras y eso es lo que tenemos que hacer. No esperar si la CGT convoca, si la CTA convoca, si convocan un poquito o un poquito menos. Acá lo que hay que empezar a discutir es cómo hacemos nosotros para ser nosotros la potencia que organice y sumar a todos los sectores que están en lucha y que están organizándose y que ven que lo que se viene se pone cada vez peor, entonces empezar a salir a la calle. Nosotros tenemos un primer hito de nuestra lucha, es este sábado 6, en la explanada del CCK organizamos el Festival Arde. El Festival Arde tiene una programación con músicos infantiles, de folclore, de tango, de jazz, de rock, de cumbia, entre ellos Caramelo Santo, entre ellos Malafama, Los Raviolis para los chicos. Va a tener varios talleres y va a tener gazebos, donde van a estar los compañeros de Somos Telam, compañeros de otros medios públicos, compañeros tal vez del Banco Nación, denunciando la situación en cada uno de los lugares. Convocamos no a una fiesta de la cultura, en el sentido de ser una fiesta, sino de ser el puntapié para poder coordinar una lucha de todos los trabajadores estatales y privados que estemos dispuestos a defender el derecho al trabajo y el derecho al salario. Me parece muy interesante hacia dónde apuntaron sus respuestas, porque iba a preguntar también por eso, porque estos despidos no solo atacan a las miles de familias que se quedan sin un ingreso, sino que además, un poco lo que decías, David, no es casual las áreas que atacan. Me parecía muy interesante cómo ambos enumeraban distintos servicios, servicios a la comunidad que se brindan desde el Estado y que brindan las personas que todos los días trabajan en él. Y por eso les quiero preguntar, al igual que le preguntaba a las compañeras en el primer bloque,
Sé la respuesta, pero es más bien para contestarle al gobierno que habla de ñoquis. Si hubo algún mecanismo, alguna forma de análisis, de qué forma se hicieron los despidos o si simplemente se despidió, como vos decías, por todos lados y enfocándose con un objetivo claro, ¿no? de desestructurar. Sí, en nuestro caso lo primero que pudimos ver es que no se renovaban los contratos de la gente de las delegaciones, por lo que pasa algo muy similar a lo del ANSES. Hay delegaciones del INADI en todo el interior que en este momento no tienen alguien que pueda trabajar. O sea, y también quería hacer acotación de una cosa, nos estamos quedando sin tarea, que es una forma no sutil, sino bastante violenta de que nuestro trabajo no se conozca. Porque, ¿qué pasa? Yo soy de la Dirección de Asistencia a la Víctima. Tenemos 2 sistemas de ingreso de consultas que están cortados. El número 168, que no entra ninguna llamada, y un sistema que teníamos de bot, de respuestas por WhatsApp, que también está cortado. Nadie viene a hacer una denuncia. ¿Por qué? Porque el INADI está cerrado. Pero bueno, eso es un poco a lo que nos lleva a que la población entonces no tiene un lugar donde... O sea, no somos las víctimas solamente los trabajadores, sino la población. De la misma manera que no hay recursos en los hospitales, que las universidades no tienen recursos, tampoco ni dinero para 2 meses, creo. O sea, este es un problema que nos atañe a todos los argentinos, ¿viste? E inclusive a los migrantes que viven acá también. Nosotros recibimos denuncias y consultas de una amplísima gama de la población. Justamente esa población que parece que molestar y bueno, se le corta no solamente el lugar donde ir a hacer la denuncia, sino la manera de hacerlo también. En este momento estamos sin tarea, nosotros queremos tarea y mientras tanto evidenciar esto que está pasando. Sí, nosotros, te voy a dar un ejemplo de cómo no somos ñoquis. El miércoles en muchos organismos ya había llegado el listado de quiénes eran los despedidos o ya circulaba información. En Cultura no. Entonces fuimos los delegados a las oficinas de Cifeli a las 14 horas, que es cuando el CCK abre y podés ingresar sin tener que dejar los datos registrados. Ya se había retirado, él y sus secretarias. Antes de un fin de semana largo de 6 días y con todos los despidos en la puerta, el secretario de Cultura no estaba en el lugar. Fuimos a buscar al subsecretario, no estaba en el lugar. Nos cruzamos con un funcionario intermedio, le dijimos, queremos que nos digan cómo va a ser el tema de los... No, me estoy yendo, se fue sin dar ninguna explicación. Terminamos hablando con el público que ingresaba y explicándole cuál era la situación. Los únicos ñoquis acá son la casta que se apropió y se sentó en los escritorios, que lo único que agarró fue un marcador, un liquid paper para tachar políticas públicas sin diseñar absolutamente ninguna política para llevar adelante. Los trabajadores no estamos muchas veces de acuerdo con las tareas que hacemos. Las hacemos porque es nuestro trabajo. Muchas veces consideramos que se llevaría mejor de otra forma las políticas públicas. Tengo ejemplos concretos de cómo nosotros discutimos con los funcionarios qué sería mejor. Por ejemplo, cuando te vienen a decir, comunicamos por Twitter, y vos decís, mirá, en el interior del país se escucha la radio. La gente no tiene internet en todos lados. Para que vos puedas llegar, necesitas pasar una gacetilla por radio. Por ejemplo, para entregar, cuando fue la pandemia, muchas de las becas artistas, nosotros insistíamos, es la radio la clave, no es internet, porque la gente no tiene acceso a internet, pero sí escucha la radio en el último pueblo perdido. Para escuchar la radio en el último pueblo perdido necesitas de Radio Nacional y de las repetidoras. Para que llegue una gacetilla ahí, necesitas de Telam. Con lo cual, todo está absolutamente conectado. Nosotros no somos ñoquis, somos estatales. Ahora, cuando vos lo que querés es destruir una sociedad, necesitas destruir el Estado. Hasta con lo que no estamos de acuerdo en la manera en la que se hace. De ninguna manera somos ñoquis. Muchos compañeros manifiestan el malestar psicológico de estar siendo todo el tiempo atacados desde los medios, atacados desde la Casa Rosada por los funcionarios, acusados permanentemente de no trabajar. Y nosotros lo que queremos demostrar es que estamos en condiciones de trabajar. Como decía él recién, no importa de qué manera, danos las herramientas, nosotros lo vamos a llevar adelante porque es nuestro expertise. Han echado gente que tiene 30 años de antigüedad. Primero que se están deshaciendo de casi todos los jubilables. Cuando los compañeros que tienen esa edad y siguen trabajando saben que si se jubilan en este país con una jubilación, no pagás un alquiler.
En este país, la salud pública está siendo vaciada de tal manera que si vos no podés tener una obra social, te vas a morir esperando los medicamentos. Entonces, es un ataque a la vida directamente, que se manifiesta ¿de qué manera? En la defensa del puesto de trabajo, pero también en la defensa del salario y también en la defensa de una sociedad que sea capaz de tener empatía con el par y no empatía con el funcionario, que es el verdadero ñoqui, que están cobrando salarios de millones, que se han lanzado sobre algo que se llama las unidades retributivas, que antes era una manera de pagarle algunas jefaturas o coordinaciones a cargos intermedios, y están cobrando 3 millones de pesos más o menos. Contra salarios de un promedio de 500.000, estamos todos por debajo de la línea de pobreza. Es mentira que ganamos o que pagamos ganancia. La mayoría de nosotros estamos por debajo de la línea de pobreza. Y tenemos otro trabajo u otra changa para poder llegar a fin de mes y mantener a nuestras familias. Los estatales dependemos de los útiles que nos dan nuestros sindicatos para poder llegar a la canasta de los útiles. Entonces, nuestra solidaridad con todos los trabajadores desocupados a los que les están bajando el potenciar trabajo y están despidiendo a nuestros compañeros que hacen esa política pública, nuestra solidaridad con los comedores populares a los que no les está llegando la comida, porque tenemos perfectamente claro que nosotros estamos mucho más cerca de ellos que el funcionario que está a 3 oficinas de nuestro escritorio. Esos son los ladrones, esos son los ñoquis, y nosotros lo que decimos es, somos trabajadores y queremos trabajar. Justamente, fíjate que hubo un ensañamiento con el INADI desde hace bastante tiempo. Fue como el caballito de batalla al cual pegarle. Y sobre eso, y también sobre la generalidad de los trabajadores estatales, se comenzaron a tejer muchos mitos y muchas mentiras. Esto de miente que algo quedará es absolutamente una herramienta de este gobierno. Pero ¿qué pasó? Yo creo, y esto yo lo defino particularmente, ¿no?, como el pensamiento TikTok. ¿Dónde ganaron ellos? Ganaron en las redes. ¿Qué pasa en las redes? No hay diálogo, no hay respuesta. Te bloqueo. Nos quieren bloquear, compañeros. Es una cosa que está muy clara. No quieren escucharnos, no quieren nuestra opinión, no quieren escuchar las autoridades lo que tenemos que decir, no nos reciben. O sea, digo lo que pienso y me retiro. Vos sos un ñoqui y me voy y no te puedo contestar. Y eso es muy parecido a lo que pasaba en la dictadura, donde éramos todos silenciados, donde si vos pensabas diferente, como en este mismo gobierno, vos sos gente de mal, no sos gente de bien. Y no podés existir, te quieren eliminar. Y eso es una mecánica muy parecida a lo de la dictadura, donde éramos todos sospechosos, donde éramos todos subversivos si no pensábamos como ellos. Y eso se está replicando ahora de a poco y no muy de a poco. Totalmente. Totalmente. Bueno, Valentina, David, les agradecemos por estar acá en Barricada TV y quedamos a disposición de lo que necesiten. Los esperamos este sábado en la explanada del CCK para cubrir el festival y para ser parte. Es a partir de las 14 horas. Hay una extensa programación. Nos pueden seguir al Festival Arde en Instagram. Está generado por trabajadores y despedidos de la Secretaría de Cultura en la fiel confianza de que vamos a recuperar nuestros puestos de trabajo y les vamos a dar el brazo a torcer a Milei, a Caputo, a Bullrich y a toda esa zanga de verdaderos ñoquis que se han apoderado del gobierno y que están tratando de destruir el Estado Nacional.